Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en este tiempo devocional, compartiendo de la palabra de Dios. Espero que se encuentren muy bien en este día. Espero que el Señor los siga fortaleciendo en estos tiempos. Y bueno, damos gracias a nuestro Dios porque ya muy pronto nos vamos a volver a ver y tener comunión, no como la teníamos antes, pero sí podemos ver nuestros rostros en nuestra iglesia local. Sigamos orando por esto, mis hermanos, y antes de empezar este estudio vamos a orar, vamos a poner las manos de este estudio en las manos de nuestro Dios y dándole gloria y honra a Él porque se lo merece. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Gracias por aprender cada día más de ella, Señor. Permite, Señor, que esta guía, estas palabras que vamos a tener en esta mañana, pues sean para edificación de nuestras vidas, que lo podamos poner en práctica cada día, Señor. Te damos gracias porque tenemos tu palabra, Señor, y que podemos ir ahí, Señor, y aprender cada día más de ti, Señor, a poder sobrellevar nuestras cargas los unos con los otros. También para llevar las pruebas que tú nos has puesto, Señor, y que de una u otra forma debemos darte la gloria y la honra por ella, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel y firme, Señor. Es una espada que corta cualquier cosa, Señor. Es una espada que puede redarguir corazones. Señor, y te damos muchas gracias por esta palabra tan bendita y tan hermosa que tú nos has regalado. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel en el capítulo 6 y hoy vamos a estar estudiando los versículos del 5 al 8. Libro de Daniel en el capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y el título del devocional en esta mañana es La envidia, un mal que nos persigue. Sí, la envidia, un mal que nos persigue. No sé, y espero que no, que en este tiempo no hayamos tenido envidia de ninguna índole con ninguna persona. Pero sé que al transcurrir nuestra vida hemos sentido envidia de otras personas. Hemos sentido envidia cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, de los amiguitos que teníamos y veíamos que esos amiguitos tenían juguetes, podríamos decir, que nosotros no teníamos y nosotros queríamos ese juguete y a veces le suplicábamos a nuestros padres que nos dieran ese juguete. Y pues obviamente a muchos nos pasó que nuestros padres no tenían el recurso para darnos el juguete que nosotros deseábamos porque se lo habíamos visto a ese niño. O a veces hemos sentido envidia de otras personas porque tienen muchas cosas, porque tienen dinero o porque tienen poder o porque tienen fama o porque tienen un sinnúmero de cosas de las cuales a veces nosotros quisiéramos tenerlas. Pero vemos a la luz de la palabra de Dios que tener envidia es malo. Tener envidia es un pecado y es un pecado que Dios condena. No debemos tener envidia y es algo que también nos debe animar a nosotros, mis hermanos, en esta mañana a no tenerla. No solamente con las cosas materiales, como mirábamos el ejemplo, sino también con el ministerio. A veces nos puede pasar como creyentes que nosotros queremos anhelar lo que Dios le ha dado a otro hermano, podríamos decirlo, en el ministerio. Y ahí tenemos que estar teniendo muchísimo cuidado, porque el Señor nos da dones y nos da talentos que nosotros podemos desarrollar no solamente en nuestra iglesia, sino también a las personas o alrededor de nuestro contorno en el cual nosotros nos desarrollamos en cada instante de nuestra vida. Pero debemos darle gracias primeramente a Dios por lo que Él nos ha dado y debemos aprovechar esos dones y esos talentos para glorificar el nombre de Dios. Y debemos exaltar el nombre de Dios en todo, en nuestra vida, en nuestro testimonio. Sabemos que hay muchos hermanos que Dios los ha bendecido de gran forma. Y debemos darle gracias a Dios por esos hermanos, por esa bendición que Dios les ha dado. Pero no debemos estar deseando lo que Dios le ha dado a ese hermano. Porque Dios se lo dio a él y no nos lo dio a nosotros. Pero nosotros no debemos ser desagradecidos con lo que Dios nos ha regalado. Y es algo muy parecido a lo que le estaba pasando o lo que le estaba aconteciendo a Daniel con el rey Darío. Quiero que vayamos al versículo 5. Dice el versículo 5 de la siguiente forma. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos, contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, vemos en este versículo 5, primero que ellos dicen, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Entonces, vemos que la envidia
a veces nos lleva a cometer otros pecados, como murmurar, pensar mal de esa persona, hacerle el mal. Vemos que estos hombres dijeron, no vamos a hallar ninguna cosa que lo pueda acusar a él delante de los ojos del rey. No había ninguna cosa que lo pudiera hacer. Vemos y sabemos del testimonio de Daniel. Sabemos que Daniel fue un hombre de testimonio, un hombre que entregó su vida a Dios. Y claro, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, pues somos un libro abierto. Y espero, mis hermanos, como lo veíamos en el devocional anterior, que nuestro testimonio sea fiel de que estamos siguiendo a Cristo, de que las personas están viendo a Cristo en nuestras vidas. Vemos que estos hombres estaban diciendo, no vamos a encontrar nada ni en la ley de su Dios, de lo que ellos sabían y conocían de Dios. No lo podían acusar de nada, porque podríamos decir que Daniel era un hombre sin mancha y sin tacha. O sea, mejor dicho, era un libro abierto. Y era muy correcto, era muy honesto con lo que estaba haciendo. Y estos hombres estaban buscando la forma de que Daniel cayera, de que podríamos decir, esa gracia que tenía delante de los ojos del rey Darío se cayera. Pero sabemos que esa gracia no provenía de Daniel ni de lo que estaba haciendo Daniel, sino lo que Dios estaba haciendo por medio de la vida de Daniel. Retribución a ese rey. Era Dios el que tenía control de la vida de Daniel, y no era Daniel porque él quería hacerlo o porque él quería tener mayor estima delante de los ojos del rey, sino él quería agradar a Dios. Entonces vemos que estos hombres buscaron la forma. Dice después de la coma, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces tenían que buscarla de cualquier forma, tenían que buscarla no solamente de la forma de lo que estaba pasando en el reino, lo que él estaba allí con el rey Darío, sino que también estaban buscando la forma en la ley de su Dios. Ellos tenían cualquier cosa para que Daniel cayera en la trampa y pues ellos pudieran lograr su cometido. Y sabe, cuando nosotros tenemos envidia, no nos importa pasar por encima de los demás, no nos importa pisotear a los demás por conseguir lo que queremos. Y ahí está el gran error. Está el gran error. Si alguno en esta mañana, y también me pongo en este mismo lugar, si sentimos envidia o hemos sentido envidia en algún momento, hermanos, debemos confesarlo a Dios, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, confesar este pecado delante de los ojos de Dios y pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones, y debemos ir a pedirle perdón al hermano o a la persona a la cual le hemos tenido envidia. Ahora, también los que somos casados, si en algún momento nosotros hemos sentido envidia porque un hermano o porque el hermano está casado con una mujer y sentimos envidia por esa mujer o por ese hombre porque se ha casado con esa mujer que es grandiosa, que Dios le ha dado a este hombre, pues hermanos, también debemos pedirle perdón a Dios, porque debemos también amar a nuestras esposas. Dios nos ha dado a nuestra esposa. Y no debemos sentir envidia por el hogar de otro hermano o de otra persona, porque Dios nos ha dado nuestro hogar y debemos estar siendo agradecidos con Dios por lo que nos ha dado. Sigue diciendo el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así al rey, Rey Darío, para siempre vive. Entonces también vemos la hipocresía. Vemos en este versículo 6 la hipocresía, y vemos un segundo pecado que cometen estos hombres. Van a exaltar al rey. No van a decirle lo que estaba pensando ni lo que querían hacer con Daniel, sino van a exaltarlo. Ellos sabían que si exaltaban al rey, pues el rey iba a concederles más cosas. Porque como hemos visto durante todo el libro de Daniel, los reyes que estuvieron en control o que estuvieron en la vida de Daniel, pues eran reyes paganos, reyes que no creían en Dios, que no le dieron el primer lugar a Dios. Y vemos que eran personas que pensaban y creían ser dioses. Entonces el solo hecho de exaltarlos pues ya los ponía en un nivel grande y pues se sentían importantes. Entonces vemos que aquí estos hombres no le comentaron al rey lo que estaban pensando y lo que estaban maquinando en sus cabezas, el mal que querían hacer a Daniel, sino que sencillamente se fueron por otro lado, sin mostrar las verdaderas intenciones, sino más bien mostrar algo de tranquilidad, que no ha pasado nada. Y saben, mis hermanos, a veces, y bueno, muchos vieron las noticias, en esta semana vimos la muerte de Maradona, y ver la idolatría de las personas por esta persona, por este humano, queda uno sin palabras.
Y vemos que muchos lloraban, muchos sentían un dolor, otros estaban en la vida de Maradona, podríamos decirlo, son sacándole las cosas a él. Y bueno, porque él tenía algo de fama y también querían pegarse. Y vemos que es lo mismo. Vemos lo mismo que está pasando en este versículo 6 con estos sátrapas y estos gobernadores delante de los ojos del rey, buscando la forma de maquinar esos deseos y esos sentimientos que tenían acerca de Daniel, esa envidia que los maneja. Entonces vemos estos dos pecados. Vemos el pecado de la murmuración, de estar murmurando, y el segundo, el pecado de estar siendo hipócritas, primero con Daniel y pues obviamente con el rey. Miremos el versículo 7, y es interesante este versículo 7, dice: y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora vemos que estos hombres no solamente murmuraron, no solamente buscaron el mal de Daniel, sino que también no solamente fueron hipócritas, sino que querían hacerle daño a la vida de Daniel. Mis hermanos, cuando nosotros sentimos envidia, a veces podemos llevar esa envidia o ese sentimiento a dañar a otras personas, inclusive hasta desear la muerte de otras personas. Vemos en el versículo 7 que no solamente fueron 1, 2, 3, 4, sino que fueron todos los gobernadores. En el versículo 1 nos dice que el rey Nabucodonosor le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas y gobernadores que estuvieran en control de su reino. Eso nos dice el versículo 1. O sea que esos 120 sátrapas estaban de acuerdo de que debía poner este edicto el rey. Y ese edicto, ya lo hemos visto en otros devocionales, era como un decreto y tenía que cumplirse. Si el rey lo ponía, él tenía que cumplirse. ¿Y cómo lo buscaron? ¿Cuál fue la forma para poder delegar este edicto? Pues pusieron al rey como un dios. Le está diciendo en su vanagloria de rey, les está diciendo: rey, si hay alguno en el reino que no te quiera dar la gloria, la honra y todo lo que tú te mereces, pues debe ser echado al foso de los leones. Entonces vemos que tuvieron la forma y el engaño al rey para que el rey pudiera poner este edicto. Hermanos, muchas veces el diablo nos puede poner algunas situaciones en las cuales nos comience a probar si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, si podemos seguir a Cristo. Y a veces nos puede poner esas trampitas para que nosotros podamos lograr lo que nosotros queremos. Vemos que aquí le estaban ensaltando la gloria a este rey. Pero sabemos que la gloria no era para el rey, sino la gloria es para Dios. Entonces, cuando tengamos este sentimiento, mis hermanos, cuando tengamos estas acciones de envidia en nuestras vidas, pensemos en un instante en si esto agrada a Dios o no agrada. Debemos estar pensando en eso. Y debemos ir a la luz de la palabra de Dios y mirar a la luz de la palabra de Dios si eso agrada a Dios o no lo agrada. Y si no lo está agradando, mis hermanos, si no lo está agradando, si estas cosas que nosotros estamos sintiendo no agradan a Dios, pues debemos arrepentirnos y dejarlas a un lado. Debemos pedirle perdón a Dios y debemos proseguir la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Vemos que estos hombres buscaron su cometido, lograron que este rey hiciera ese edicto. ¿En el qué sentido? En la vanagloria del hombre, buscándole el lado, podríamos decir, flaco que tenía el rey, y era ver esa vanagloria que estos reyes tenían, y fue la forma como ellos pudieron llevar a cabo su cometido. Y vemos en el versículo 8 más exaltación a este rey. Dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y vemos en el 9, dice: y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces vemos que no solamente se fueron por el ego del rey, sino que no solamente le dieron los argumentos al rey para que él hiciera ese edicto, sino que también se fueron por las leyes, se fueron por la ley y le dijeron: tienes que firmarlo no solamente
por la ley moral, podríamos decirlo, sino también por la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, debe ser, no he estudiado. Me imagino que esa ley de Media y Persia, cuando el rey ponía un edicto, no podía ser quitada y tenía que ser de cumplimiento total. Entonces, el rey, al escuchar a estos hipócritas, al escuchar a estos mentirosos, porque también ahí hay mentira, vemos otro pecado, y son mentirosos, son engañadores, son buscando el mal de las personas, son envidiosos, buscando esa envidia, buscando todos los recursos para hacerle daño a Daniel, logran su cometido y el rey lo firma, y pues obviamente nadie podía violar este edicto o este decreto que el rey Darío había puesto. Entonces vemos, hermanos, y estos versículos nos enseñan hasta dónde la envidia puede ser un peligro que nos esté acechando. Y debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos. En este tiempo, en estos momentos, en lo que estamos pasando, pues podemos sentir envidia de muchas formas. Y debemos estar evaluando nuestra vida. Debemos estar evaluando lo que estamos haciendo. Y espero, mis hermanos, que lo estemos haciendo para la gloria y la honra de Dios. En el próximo devocional vamos a ver qué hizo Daniel. Vamos a ver si Daniel siguió este edicto. Yo sé que muchos hemos estudiado el libro de Daniel y podemos saber el versículo o más bien el capítulo de memoria. Podemos saber qué pasó con Daniel. Pero vamos a ver qué hizo Daniel. ¿Cuál fue su postura? Y eso también nos va a enseñar a nosotros a tomar una postura cuando tenemos circunstancias o cuando estamos viviendo, porque muchos sienten envidia por lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y cómo debemos responder? ¿Será que debemos responder de la misma forma que estos hombres respondieron a lo que Dios le permitió vivir a Daniel en el reino del rey Darío? O más bien debemos responder como debe responder un hijo de Dios. Entonces los animo a que nos podamos ver en el próximo devocional para seguir estudiando el libro de Daniel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias por aprender más de tu palabra. Gracias por la vida de Daniel, Señor, por lo que tú nos enseñas por medio de ella. Que lo aprendido, Señor, lo podamos poner en práctica en esta semana, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.